Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Para morir combatiendo en defensa de mi patria. Si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Sentarnos a discutir combatiendo en defensa. Capote. Patria o muerte, venceré. Son imágenes que muestran las dos caras de una misma moneda, dos formas de afrontar la noticia. Por un lado, la alegría, porque se fue para algunos el ícono de una de las dictaduras más férreas, opresoras y antiguas del continente. Y por el otro lado, la tristeza por el fallecimiento del líder y padre para algunos de esa revolución que cambió la cara de Cuba para siempre. La muerte de Fidel Castro sin duda marca un acontecimiento que crea incertidumbre sobre el futuro del régimen comunista cubano. Desde la asunción de su hermano Raúl al poder en 2006, hemos sido testigos de reformas fundamentales y más recientemente del acercamiento con su enemigo histórico, por supuesto, los Estados Unidos. Sin embargo, la desaparición de Fidel nos lleva a plantearnos una pregunta, y es si sobrevivirá el régimen comunista de Cuba o bien se adaptará a una nueva realidad. Saludamos en nuestros estudios en Miami a Marcelino Millares, líder de la democracia cristiana cubana, ex prisionero de Playa Girón, doctor en ciencias políticas. Señor Millares, muy buena tarde y bienvenido. Muy buenas tardes a ti y a toda la América que nos está mirando y escuchando, Queremos retratar, incluyendo Cuba. Sí, claro, queremos retratar justamente esas dos caras. Por un lado, el viernes en la noche, el sábado en la madrugada, vimos a decenas de personas salir a festejar en las calles de Miami la muerte de Fidel Castro, pero también veíamos el contraste, muchas personas que le lloran, que le escriben, que lo recuerdan. ¿Cómo hacer un balance entre esas dos caras de la moneda? Mira, como líder opositor, yo creo que lo primero que tenemos que tener en mente es el legado que deja el comandante en jefe de la revolución, Fidel Castro. Y el legado que deja desde el punto de vista de la oposición es un legado de más de 7.000 muertos, de acuerdo con el archivo cubano, y eso no incluye los que murieron, los soldados cubanos que murieron en Angola y en Etiopía, eso solamente incluye a los opositores que fueron asesinados, el legado de más de 20.000 presos políticos, yo fui uno de esos 20.000, y un legado de 2,5 millones de cubanos que estamos en la diáspora, muchos de nosotros que no nos permiten regresar a nuestra patria. Y por eso es que un lado de la moneda, que es el lado, digamos, de la diáspora, el lado de Miami, ha estado celebrando no la muerte de Fidel Castro, no la muerte de nadie. Lo que hemos estado celebrando es el fin de un símbolo, de una revolución que desde el punto de vista de muchos de nosotros, cuando éramos estudiantes universitarios y éramos parte de la revolución, que nos sentimos traicionados cuando esa revolución se convierte en un sistema comunista cerrado, en una dictadura cerrada y opresora. Esa es la cara de Miami. Hay una cara, por supuesto, que es la cara de Cuba, que por esa no puedo hablar yo solamente hablo por la cara de la oposición, en la cual estamos, sabíamos que iba a pasar, esperábamos que hubiera pasado antes, ha pasado ahora, cuando el líder tenía 90 años, pero ha pasado, y eso significa un cambio muy importante en la realidad
y en el proceso cubano, sobre todo para nosotros como opositores. Ahora es muy interesante que usted nos pueda hablar desde su experiencia, desde su propia vivencia, y quisiera preguntarle, la semilla del castrismo, la semilla, la ideología incluso de Fidel Castro como tal, como un individuo, ¿ha tenido ya alguna germinación en alguien? Y de ser así, ¿quiénes podrían ser esos semilleros? Sí, básicamente el fruto más importante que ha tenido el castrismo fue el caso del chavismo en Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Eso es un fruto de Fidel Castro directamente como líder máximo de esa revolución comunista socialista, que ha tenido ramificaciones, como sabemos, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua, pero al mismo tiempo que ha llevado a Venezuela, el país más rico de América, a un país en el cual su población no puede comer 3 veces al día, en el cual están muriendo personas por falta de enfermedad, y ni decir de los pobres animales en Venezuela que están muriendo, los perros, los gatos, los caballos. Ese ha sido el fruto, y ese es otro legado que deja esa revolución, un legado muy negativo, creo yo, para los pueblos en los cuales ese fruto prendió y que en este momento están en una situación de crisis, como es el caso de Venezuela, que está en una situación muy crítica que ustedes van a analizar en la segunda parte de este programa. Ahora, a partir de hoy se escucharon 21 cañonazos de salva, la bandera de Cuba, incluso lo tenemos, es la imagen que tenemos en este momento en vivo desde La Habana. La bandera está a media asta, se han suspendido todas las ceremonias y los actos oficiales. La gente, los cubanos, están ingresando al memorial de José Martí esperaban ver sus cenizas, sus restos, sin embargo solamente se han encontrado con algunas fotografías, una ofrenda floral. Es así como está avanzando esta primera jornada ya en la semana para decirle adiós a Fidel Castro. Usted hablaba hace unos momentos de esas semillas que están dando frutos en Venezuela, pero es lo mismo, por ejemplo, un Hugo Chávez en su momento, a un Nicolás Maduro en este momento, y sobre todo en el contexto ya que estamos hablando de la próxima entrada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Sí, mira, no es lo mismo un Chávez que un Maduro, y no será lo mismo un Fidel Castro a solamente un Raúl Castro. En el caso de Cuba hubo una sucesión a Raúl Castro porque Fidel Castro estaba vivo todavía y pudo dirigirlo. En el caso de Chávez no pasó así, y por eso creo yo que el deterioro rápido que ha habido en Venezuela después de la muerte de Chávez ha sido una cosa extraordinaria. Así que no ha sido lo mismo, pero en ambos casos creo que vamos a una situación de deterioro, porque estos sistemas en definitiva no son otra cosa que sistemas totalitarios sin ningún contenido real, y el pueblo llega un momento que se cansa, y ese pueblo que se cansa es quien, en el caso de Venezuela, a través de su oposición, está llevando a cabo una gran oposición y que posiblemente termine con ese sistema. Y en el caso de Cuba, también hay una oposición creciente en este momento, sobre todo en los 2 últimos años en los cuales Cuba se ha incorporado un poco al mundo, se ha roto el aislamiento que existía con Cuba a través de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Esa oposición ha crecido, y ha crecido también una represión, pero la oposición ha crecido de una manera muy importante, y se han creado las bases para un frente común. Se crearon las bases para ese frente común en 2 reuniones internacionales que han habido en San Juan, Puerto Rico, donde nos hemos reunido con líderes de la disidencia en Cuba o de la oposición en Cuba y líderes del exilio. Hemos tenido esas 2 reuniones que han sentado las bases, y la última fue en agosto, precisamente coincidiendo con la fecha del cumpleaños de Fidel Castro, y precisamente ahora con este fin, digamos, en el cual pierde la cabeza la culebra del sistema, y cuando la culebra pierde la cabeza muere. En este momento es que esa oposición tendrá y deberá de dar testimonio de que existe, y que hable con una sola voz al mundo entero, y sobre todo a este nuevo gobierno de los Estados Unidos, diciéndole lo más importante, y es
el problema de Cuba es de los cubanos, déjenos resolverlos nosotros. Necesitamos, sí, mucha ayuda, pero somos nosotros quienes tenemos que resolver el problema. Ese es el mensaje de la que la oposición cubana está dando dentro de Cuba y está dando fuera de Cuba al mundo entero, y ese es el mensaje que estamos dando en el día de hoy a todo el mundo. Queremos resolver nuestro problema, pero somos los cubanos los que vamos a resolverlo. En ese contexto, ¿es una buena o una mala noticia el cambio de gobierno? Porque Barack Obama había logrado un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y Donald Trump incluso esta mañana escribía un Twitter en el que decía que tenía que haber cambios, y hasta que no hubiera cambios en el sentido de respetar los derechos humanos, eliminar la represión contra disidentes, hasta que no hubieran esos cambios no habría o no se consolidaría este avance en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y en todo caso lo iba a echar para atrás. ¿Es una buena o una mala noticia el cambio de gobierno en Estados Unidos para Cuba? Mira, yo creo que ni buena ni mala, en el sentido que lo importante no es lo que pasa a nivel de los dos gobiernos, Estados Unidos y Cuba, sino lo importante es lo que pase en la oposición. Para la oposición sí ha sido una buena noticia el cambio de política. Para los Estados Unidos fue una gran noticia el restablecimiento de relaciones, porque eso se hizo en vista no del interés de los cubanos, eso se hizo en vista del interés de los Estados Unidos. Yo creo que la nueva administración, si le pone más presión al gobierno cubano para que salgan los presos políticos, fantástico. Sabemos que tradicionalmente el gobierno cubano no responde a ninguna presión de gobiernos internacionales directa, sí responde a presiones indirectas, y el nuevo gobierno tendrá que aprender cómo manejar esta situación, y el nuevo gobierno va a funcionar en vista del interés de los Estados Unidos. Para nosotros sí es una buena noticia la desaparición de Fidel Castro en este momento, y para nosotros será una gran noticia si el nuevo gobierno reconoce la realidad de que tienen que haber relaciones entre los dos gobiernos, que no elimine esas relaciones, que no creo que las va a eliminar, y que le exija, sí, si le exige al gobierno cubano que suelta a los presos políticos que quedan en Cuba, es una gran noticia. Si le exige al gobierno cubano que deje de reprimirnos, sería una gran noticia. No sabemos, repito, que el gobierno cubano no responde a presiones, y mucho menos de los Estados Unidos, porque eso le hace perder cara frente a su población. Pero por eso lo que sí es una buena noticia, creo yo, es que esta oposición en este momento, dentro y fuera de Cuba, está cada vez más grande, formando ese frente unido que será el que en definitiva produzca los cambios necesarios dentro de Cuba, y que el 90% del pueblo cubano quiere, pero es un pueblo oprimido que no se puede mover porque sencillamente dependía totalmente económicamente del gobierno. En este momento ya hay más de un 10% de la población cubana que no depende económicamente del gobierno, y eso sí es una buena noticia. Usted decía que el sistema ya sin cabeza la tiene bastante complicada. ¿El cambio en la isla será ahora o después del 2018? No, el cambio en la isla, fíjate, el cambio no se produce en un momento, el cambio se está produciendo ya. El gran cambio que se ha producido en los últimos 2 años, desde que se restablecieron las relaciones, el gran cambio ha sido precisamente que ya más de un 10% de los cubanos no dependen económicamente del Estado ni del gobierno. Ese es un pequeño gran cambio. Otro pequeño gran cambio ha sido el crecimiento de esa oposición. Otro gran cambio ha sido la libertad de movimiento que han tenido los líderes dentro de Cuba de salir, de entrar y salir, y en ese sentido es que hemos podido reunirnos, como dije anteriormente, en 2 ocasiones, en el 2015 y en el 2016, líderes dentro de Cuba y líderes de afuera, para coordinar la creación de ese gran frente común que será el que produzca los pequeños cambios, y estos pequeños cambios a su vez harán de producir un gran cambio. No creemos que será de un día para otro, sino que es un proceso en el cual se van ganando espacios, y esos espacios lo gana específicamente la oposición. Esos espacios no nos los va a dar los Estados Unidos, ni ningún gobierno, ni la Unión Europea, ni nadie. Esos espacios tenemos que ganárnoslos nosotros los cubanos.
Marcelino, es muy interesante escuchar la opinión de un doctor en ciencias políticas, pero quiero preguntarle, para sus adentros, muy para sí mismo, ¿qué sintió cuando escuchó la noticia de que Fidel Castro había muerto siendo exprisionero de Playa Girón? Sentí que llegaba a una etapa final, todo un proceso en el cual muchos de nosotros fuimos parte, que nos sentimos traicionados. Sentí un gran relajamiento, como que se había acabado una película. El fin de una película es cuando te ponen fin en la pantalla, ahí. Y entonces me vino a la mente la imagen de la culebra cuando pierde la cabeza, y eso nos da una oxigenación como oposición, nos da una esperanza como oposición de que ya ha acabado una etapa, de que el factor más importante de esa etapa deja de existir, por lo tanto que ahora el futuro será nuestro, de aquellos que hemos estado luchando durante más de 50 años para que nuestra tierra, nuestra patria sea libre, y que todos los cubanos que quieran regresar puedan regresar. En el caso mío, no me han dejado regresar, yo quiero regresar, tengo el derecho a regresar, el derecho natural a regresar a mi patria, y sencillamente creo que ahora tengo más posibilidades de que se produzca ese regreso. Es Marcelino Millares, líder de la democracia cristiana cubana, exprisionero de Playa Girón, doctor en ciencias políticas. La verdad es que hasta se me enchinó la piel de escuchar estas últimas palabras. Muchas gracias por compartirlos, estas experiencias para NTN 24. Gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias.